Bueno, entonces, como ustedes saben, el glaucoma es una enfermedad muy relevante en términos de salud pública y esto representa que cerca de 60 millones de personas a nivel mundial estén con este tipo de alteración, con esta neuropatía óptica, caracterizada, el eje de la enfermedad, como ustedes saben, está basada en la pérdida de células ganglionares y es muy importante considerar que esta tecnología nos ha permitido en la actualidad lograr un diagnóstico más temprano, más oportuno, de tal forma que los pacientes que tienen alteraciones a nivel de la capa de fibras nerviosas podemos detectarlos en forma temprana, incluso hasta 7 o 10 años antes de que aparezca daño en el campo visual. Bajo esta perspectiva también otro de los aspectos relevantes en términos de saber qué tan rápido progresa un paciente, porque es uno de los elementos cruciales en el manejo del glaucoma, considerando que hay algunos que progresan más rápidamente y otros en una forma más lenta. Esto se logra evidenciar con el estudio de campo visual, pero hasta ahora la tomografía de óptica coherente no nos ha permitido realmente definir, no hay estudios claros que nos permitan con facilidad realmente ver qué pacientes pueden progresar rápidamente o que son de progresión lenta bajo un estudio de tomografía de óptica coherente. Entonces, precisamente voy a hablar sobre la importancia del análisis de la capa de fibras nerviosas y del complejo de células ganglionares, que son los dos estudios más importantes en términos de glaucoma con la tomografía espectral. Es necesario aquí decir que ya hay estudios que muestran bajo un término que se llama la regla de 5, que nos permite identificar cambios a nivel de la capa de fibras nerviosas y estos cambios nos hablan de progresión o no. ¿Ya mero? ¿O no? ¿No? Bueno, estamos teniendo, pero pues me voy a seguir porque es muy importante ver las imágenes, pero bueno, voy a seguir para poder terminar en forma correcta esto y al final pues mostrar las imágenes. Entonces, el OCT de dominio espectral es una técnica que nos permite conocer y evaluar los cambios estructurales mediante la medición del grosor de la capa de fibras nerviosas, que es la más usada. Pero el complejo de células ganglionares en la actualidad también se está utilizando, ya que esto nos permite en forma más temprana establecer un diagnóstico de progresión, incluso cuando el OCT ha llegado a través del análisis de fibras nerviosas, ha llegado a este tema de piso, ¿no? En donde se sabe ya que el OCT, cuando ya está en este momento de piso, es muy difícil evaluar los cambios. Sin embargo, el OCT macular, el complejo de células ganglionares, nos permite seguir vigilando a estos pacientes que ya tienen un daño muy avanzado, pero también conjuntamente con el estudio de campo visual central. Esto es interesante porque conforme hemos avanzado en la tecnología, hemos descubierto algunos aspectos relevantes que nos van ayudando a tener una mejor evaluación de los pacientes a largo plazo. En realidad no hay un consenso sobre cuál es el mejor método para detectar progresión glaucomatosa con el OCT espectral. La alteración en la clasificación de la progresión es un problema realmente crítico para el paciente con glaucoma, porque ustedes seguramente tienen pacientes los cuales no saben si están progresando rápidamente o no, o cómo calcular esa progresión. Eso hasta ahorita lo podemos hacer por el campo visual, pero el campo visual, cuando están
y hay una manifestación de daño, es porque por lo menos hay un 30% de pérdida de las fibras nerviosas. Entonces ya estamos llegando tarde cuando nosotros queremos establecer un diagnóstico temprano, no solo en el momento de la aparición del glaucoma, sino también en la progresión. Y en ese sentido, el estudio estructural representa una alternativa muy buena, considerando que el diagnóstico temprano también lo podemos hacer a través de este método antes de que aparezca daño en el campo visual. Entonces, el problema crítico, entre muchos, para el manejo del glaucoma está en la progresión. Ahora, hay una problemática actual. ¿Por qué hay progresión en el paciente con glaucoma? Pues en gran mayoría de los pacientes es por la falta de cumplimiento o por falta de recursos económicos para lograr cumplir con este tratamiento, y también la desinformación, la falta de acceso a servicios de salud, en fin, hay una serie de elementos que van a tener que ver con esto. Es importante también mencionar que la falla en el diagnóstico de la progresión pues va a producir una falla también en la pérdida de la visión, una disminución en la pérdida de la visión. Si la progresión no es evaluada, no es diagnosticada, el paciente va a perder rápidamente campos visuales. ¿Cuál es la progresión actualmente que se comenta en realidad en relación con un campo visual? Saben ustedes que hay una clasificación de progresor rápido y progresor lento. ¿A qué se le llama en campimetría automatizada el progresor rápido? Pues aquellos que tienen más de 1.2 decibeles de progresión. Y el otro elemento importante es que aquellos que se consideran progresor lento son menos de 5 decibeles al año. Bueno, entonces decía yo que es importante el tema de la regla de los 5. Sin embargo, en la campimetría automatizada, en la tomografía de óptica coherente, hay una serie de falsos positivos cuando hablamos de progresión, y esta serie de falsos positivos, erróneamente vamos a diagnosticar progresión. Esto es importante porque se ve de un 15 a un 19%. Lo que sí tenemos que tener en mente de esta regla del 5, ¿y a qué me refiero cuando hablo de la regla del 5 en OCT? Es que hay que repetir si hay una disminución de 5 micras, por lo menos 2 estudios. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bueno, entonces, nunca había cantado a capela, pero bueno. Gracias. Entonces, ¿ya? Gracias. Entonces, el tema de la regla de los 5, aquí hay una cuestión bien importante. Hablamos de regla de los 5 cuando hay una pérdida de 5 decibeles, es cuando haya progresión del campo visual. Sin embargo, estudios que comparan la regla del 5, que es esta pérdida de 5 decibeles por año, con el tiempo, podemos tener muchos falsos positivos. Entonces, por eso, el análisis de la tendencia, hay estudios que comparan la regla de los 5 con el análisis de la tendencia, y se ve que este análisis de la tendencia, en términos de especificidad, es mucho mejor. Y esa es una de las transparencias que espero que en algún momento aparezcan, les quiero mostrar. Hay otra cosa que también es relevante aquí, en la tomografía de óptica coherente, que es el complejo de células ganglionares. El complejo de células ganglionares es un elemento muy importante en el diagnóstico temprano de progresión, les decía yo, pero también en el diagnóstico temprano de inicio del daño glaucomatoso. Entonces, es algo que debemos considerar como un elemento importante. El análisis de fibras nerviosas por sí solo
nos dejaría un poco atrás, no solo, insisto, en el diagnóstico temprano, sino también en la progresión. Finalmente, y creo que voy a terminar sin ¿ya? Ah, perfecto. Gracias. Bueno, ahí está, y aquí no se ve, pero les decía yo la regla de los 5, que realmente, y ahora no pasa. Ahí está ya. Me las pasas, ¿no? Por favor. Es lo que yo les decía, el análisis de tendencia, la que sigue, por favor. Aquí está cuando se compara la progresión con la regla de los 5, que básicamente es la pérdida de 5 decibeles, visualmente en lo que vemos en el análisis de campo único, comparado con los parámetros que hay o la plataforma que hay para evaluar la tendencia o el análisis de progresión. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno, ahí está lo que decíamos hace un momento. No, pero no me lo pases así. La anterior, por favor. No, la que sigue, la que sigue. La que sigue, la que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Y aquí están algunos de los elementos que ya hemos mencionado, que es muy importante. El OCT desafortunadamente no toma en cuenta la edad, la pérdida por edad, que aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que también hay que considerarla, porque a veces puede haber confusión entre si realmente está progresando o es un tema relacionado con la edad. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, y esto es lo que se considera progresión. Adelante, por favor. Adelante, adelante, adelante. Ahí. Esto es lo que se considera progresión en términos de la tomografía de óptica coherente. Y esto que hemos hablado desde un principio es algo que es general para todas las máquinas de OCT. ¿Sí? Realmente es algo que tenemos que tomar en cuenta para la máquina que estemos utilizando. ¿La que sigue? La que sigue. Y estas son las características que tiene un paciente sospechoso de progresión cuando está incrementando su pérdida de la capa de fibras nerviosas, también dependiendo de la zona donde se ve alterado, donde hay una disminución de la capa de fibras nerviosas, como ustedes pueden observar ahí. ¿La que sigue? Bueno, estos son algunos elementos que hay que tomar en cuenta y es importante que tengamos en nuestra mente que la tomografía de óptica coherente es muy importante y que tenemos que empezar a utilizarla también en el tema de la progresión, no solo el campo visual, por lo que ya hemos comentado. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Es que no veo muy bien desde aquí. Pero. Diagnóstico o la progresión temprana la vamos a tener también más fácilmente, más visiblemente si nosotros tomamos en cuenta también el complejo de células ganglionares. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Adelante, por favor. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ya se apagó otra vez. Bueno, solamente quisiera pasar, ya pásale, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, no, las anteriores no te vayas tan rápido, ahora sí. Vamos a ver las imágenes. La anterior, por favor.
Bueno, este es el equipo que ustedes ya vieron. Es una tecnología realmente muy desarrollada que nos permite varias puntos de vista, incluso para también los pacientes con glaucoma, no solo el OCT. El OCT de fibras nerviosas, de nervio óptico, del complejo de células ganglionares, nos permite también, mediante esta tecnología, poder ver el ángulo con el OCT de segmento anterior. Es una ayuda en aquellos pacientes, hoy hablamos en la mañana de ángulo cerrado, y creo que es una alternativa muy buena. ¿Qué otra ventaja le veo a este equipo? Simplemente las fotografías de nervio óptico, que por otro lado también, o de fondo de ojo, que por otro lado también es algo que no debemos de perder de vista. Aún ahora, la fotografía de nervio óptico es considerada como gold estándar en el seguimiento de los pacientes con glaucoma. Nosotros podemos evaluar a estos pacientes a largo plazo siempre y cuando tengamos una fotografía de base y hacerlas periódicamente junto con los demás estudios, campo visual, OCT. ¿Qué ventajas le veo a este equipo? La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, todo esto es lo que tenemos para glaucoma. Sin duda, lo que decía hace un momento, la que sigue. La que sigue. El análisis de progresión, que es lo que les mencionaba, tanto para la capa de fibras nerviosas como también para el campo visual. Y otra de las ventajas que tiene este equipo es que está conectado. En otros equipos realmente es una cuestión también tecnológica y de costo. Aquí ya viene todo integrado y podemos tener los análisis de impresión. En una sola análisis de impresión vamos a tener el estudio del campo visual, los hemicampos y el análisis de fibras nerviosas y de complejo de células ganglionares. Entonces, esto es muy bueno no solo para nosotros, sino también para el paciente, porque fácilmente puede ver las alteraciones. La que sigue, aquí tenemos el análisis a largo plazo y como ustedes pueden ver en la fotografía de abajo, hay diferentes fechas, ¿no?, en donde nosotros podemos ver la progresión en el daño. La que sigue, por favor. Aquí en este paciente, lo que yo les mencionaba, este ejemplo, en donde ya todo viene integrado. Eso facilita mucho la evaluación y no tenemos que estar viendo diferentes estudios y comparándolos. Ahí hace la que sigue. Y también la capacidad de almacenamiento, que esa es otra de las cosas muy importantes para poder nosotros tener una gran cantidad de información sin ocupar realmente mucho espacio. La que sigue. Y aquí viene el análisis de tendencia macular, ¿no? Que aquí en este caso, en este paciente, en este ejemplo, se ve la tendencia de la pérdida de complejo de células ganglionares, como pueden ustedes observar en la parte de abajo. La que sigue. Y aquí también lo que les decía, el complejo de análisis de fibras nerviosas, en donde los diferentes colores marcan diferentes fechas y se compara. Por ejemplo, en este caso hay una pérdida en el sector inferior y superior. Ahí ha progresado. Si ustedes ven los diferentes colores, los diferentes perfiles de la línea, hay una progresión de este paciente en términos de pérdida de la capa de fibras nerviosas. La correlación que puede existir con el campo visual es otro elemento que nos permite tener una adecuada evaluación de la evolución del paciente. La que sigue. Otra vez el complejo de células ganglionares, vean cómo va la tendencia de pérdida en estos pacientes. La que sigue. Pues muchas gracias, a pesar de todas las situaciones, ojalá haya podido transmitirles esta información. Gracias.